Buenos días, mi nombre es María Fernanda Paloma Aguilar y el día de hoy voy a presentar mi proyecto integrador para la materia de organización y administración de mi tiempo. Vamos a empezar por presentar los contenidos de esta presentación. Vamos a iniciar con la introducción, posteriormente vamos a ver los conocimientos previos, luego vamos a ver retos de la asignatura, áreas de mejoras pendientes, luego también vamos a ver herramientas y hábitos que ya usaba versus los que uso de ahora en adelante. También vamos a ver conocimientos nuevos que puedo aplicar en diferentes áreas de mi vida. Luego vamos a ver descripción de mi avance personal y ya para ir finalizando, comentarios generales de la asignatura y por último la conclusión y los agradecimientos. Para empezar con la introducción, como estudiantes todos sabemos que el tiempo es nuestro recurso más valioso. ¿Por qué? Porque es intangible, porque es limitado y es irrecuperable. Y muchas veces la falta de organización pues nos lleva a un desgaste físico y un desgaste mental, y en entornos tan demandantes como lo son las carreras universitarias está bastante normalizado el autosacrificio. Para dar un poco de contexto, yo estoy en la Facultad de Medicina y es bastante preocupante la normalización que hay del autosacrificio de las áreas personales del estudiante, pues se cree que para rendir bien y para tener buenos resultados académicos hay que descuidar las áreas de salud mental, el sueño y las relaciones personales. Y el propósito de esta asignatura me gustó y por eso fue que la tomé, porque yo vi que la competencia era proporcionar herramientas estratégicas para los estudiantes con el fin de que puedan planificar y ejecutar y evaluar sus horas de manera eficiente y efectiva. Antes de cursar la materia, yo la verdad reconozco que mi percepción del tiempo era rígida, era lineal y era como una carrera imposible de ganar. Por esta mentalidad, yo percibía mis actividades como tiempo productivo o tiempo perdido, y sin darme cuenta, esta obsesión por la productividad me llevaba a sentir una inmensa presión por aprovechar todas las horas de mi día y cada segundo en labores académicas o en mejorar pues aspectos de mi vida como la alimentación, el ejercicio. También el descanso lo veía como una pérdida de tiempo. Eso nada más representaba como una debilidad o una falta de disciplina, y eso terminaba por hacer que yo me sintiera agotada y cansada y fatigada mentalmente. Además, también por esta obsesión por la productividad, pues yo buscaba métodos de estudio o formas de organizarme, pero no eran métodos bien aplicados. Pues, por ejemplo, un error que noté al cursar esta asignatura que yo tenía era el uso de las listas de tareas. Yo hacía listas de tareas, pero eran listas inalcanzables, eran listas que no medían mis verdaderas capacidades y solo terminaban haciéndome sentir culpable y haciendo que fomentando esta mentalidad que yo tenía. El haber elegido esta asignatura no fue casualidad. Yo fui dándome cuenta que las consecuencias que estaba teniendo mi falta de organización y mi obsesión por la productividad eran ya bastante notorias y estaban afectando mi calidad de vida. Yo sabía que hacer este cambio de mentalidad y este cambio de hábitos no iba a ser un cambio de la noche a la mañana, por lo que estaba consciente de que iba a enfrentar algunos retos tales como aceptar el descanso y descansar sin culpa, porque superar esta culpa inicial al meter descansos en mi día a día, en mi horario, pues fue un poquito difícil al principio y sigue siendo un reto para mí, la verdad. También fue difícil identificar mis ladrones de tiempo, darme cuenta que yo solía agarrar mi celular cada que un tema se ponía difícil o complicado, y esto pues era algo que hacía inconscientemente, y esto fue dificultándome mi habilidad de concentración a la hora de estudiar. Otro reto que enfrenté fue pues la falta de separación de las áreas en mi vida. Yo antes lo que hacía era repasar flashcards o llevar mis resúmenes o me ponía a leer un tema durante tiempos que no eran asignados para eso, que ahora entendí que tengo que separar esas áreas. Y por último, las cualidades de un buen horario. Introducir el horario a pues mi rutina fue algo difícil, sobre todo porque yo tenía esta idea de que el horario es solo el que te dan del horario de tus clases. No tenía idea de que podías meter tú tus propias actividades
y podías hacer un horario para ti mismo, un horario personal, pero también aprender a medir mi capacidad real para leer. Algunas limitaciones pues biológicas, obviamente, como el aseo, como la comida, etcétera, pues fue un poquito un reto para mí también ese aspecto. Y así como puedo decir que he mejorado y he aprendido sobre la organización gracias a esta asignatura, también es importante reconocer, como previamente había dicho, que es un proceso continuo y no es un cambio que va a pasar de la noche a la mañana. Es algo en lo que se debe trabajar constantemente. Y algunos retos que he identificado y algunas áreas que todavía puedo mejorar es eliminar esta culpa del descanso que ya había mencionado, pues lograr que mis bloques de descanso sean 100% libres de culpa es algo que todavía no he podido lograr al 100%. Otro aspecto que me gustaría mejorar es gestionar mejor los imprevistos. Quisiera desarrollar esa habilidad o flexibilidad emocional, pues a veces cuando se me presenta un imprevisto y no puedo continuar con el horario de la forma en la que me gustaría, caigo a veces en la culpa, en querer controlar, obsesionarme con esta parte de la productividad y pues tengo que aprender un poquito de cómo reacomodar mi agenda y cómo reacomodar mi horario en caso de que salga algún imprevisto. Y sumado a esto, pues la autorregulación con el fin de prevenir ese estrés que me causan los imprevistos, pero también con el hecho que ya había mencionado antes de tomar el celular cuando se pone un tema difícil o cuando quiero procrastinar en alguna asignatura o estudiar simplemente. Una forma en la que podría hacer esto es mediante la respiración y algunas pausas. Continuando con las herramientas y hábitos que ya usaba versus las que uso de ahora en adelante. Antes yo utilizaba, como ya había mencionado, las listas de tarea, era mi herramienta principal, pero muchas veces estas dependían de mi fuerza de voluntad, de los ánimos que tuviera en el día para que las lograra completar, pues eran listas muy largas y que no medían mis capacidades reales. También solía utilizar un subrayado excesivo. Terminaba resaltando el 80% de mi texto normalmente, lo que no ayuda ni siquiera para regresar a revisar los conceptos. Otro error que yo percibí fue los bloques de estudio muy largos, que si bien a veces he podido lograr concentrarme durante muchas horas de estudio y sin descansos, esto normalmente depende de haber tenido una buena noche de sueño, de estar en un buen estado pues mental y de estar descansada, etcétera. Entonces no es algo que yo pueda planificar. Y estos pues bloques que yo planificaba largos de 4, 5, 6 horas me resultaban contraproducentes. Otro error que noté fue el hacer resúmenes, pues en materias con largos contenidos como llevo en mi carrera, que son anatomía y embriología, transcribir los textos era pues, algo pasivo, realmente no es algo que me permita recordar la información fácilmente. Y además, normalmente me solía enfocar mucho más en la estética de mi apunte que en la comprensión real del tema. Por otra parte, tenemos al después, los hábitos y herramientas que usaré, pues que ya estoy usando o que usaré más adelante. Para empezar, pues el método Pomodoro, que son los bloques de 45 minutos que yo hago de alta concentración por 10 minutos de descanso estructurado, que estos me permiten, sobre todo en materias complejas, mantenerme concentrada y evitar la fatiga mental. También tenemos al skimming y al scanning, que son técnicas de activación de conocimientos previos. Y esta consiste en que antes de sentarme a estudiar temas que son largos y complejos, pues puedo leer por encima los títulos, imágenes, subtítulos de mi libro para preparar la mente antes de estudiar y poder recordar algunas cosas y conceptos vistos en clase. También los tableros Kanban me resultaron bastante útiles, sobre todo para la organización de mis hadas, de tareas, de exposiciones y también categorizarlas por colores por la materia me ha ayudado a visualizar de mejor manera pues la carga académica que voy a tener en la semana y a organizarme mejor para esta semana. Y el Active Recall me parece una gran manera de estudiar, pues el uso de esquemas mudos y mapas en blancos me ayuda pues, a facilitar el recordar y el practicar para un examen en el que tienes que recordar las cosas
que ya estudiaste. Ahora los conocimientos nuevos que he obtenido gracias a esta asignatura, pues ha cambiado mi percepción del tiempo y ya no es algo que lo veo solo como algo lineal, sino que lo veo como un recurso como si fuera el dinero, agua, lo que sea. El tiempo es un recurso que si bien estaba bien en pensar que es irrecuperable, pues creo que esto me ha demostrado que la toma de decisiones es lo que es importante en el tiempo, pues es importante saber a qué le estamos asignando nuestra energía. También las dimensiones de la vida fue un concepto nuevo para mí, pues descubrir que no puedo superponer las áreas de mi vida como la familiar, la social, encima de la académica o viceversa, pues me ha permitido separar mejor mis actividades y como asignar mejor el tiempo que le doy a cada una. También la conciencia del uso de mi tiempo, pues he entendido que es diferente el tiempo que percibimos al tiempo real que pasamos haciendo alguna actividad. Por ejemplo, al utilizar la aplicación de tiempo en pantalla de mi celular, me di cuenta que es más el tiempo que paso en redes sociales que el que me hubiera gustado pasar o del que yo pensaba que pasaba. Y por último, los horarios. Pues diseñar agendas basadas en nuestros propios ritmos y en nuestros picos de energía nos permite llevar una mejor organización y entendernos mejor a nosotros mismos. Pues por parte de mi avance personal, bastante resumido, podemos decir que yo pasé de un estado de supervivencia a la organización, pues yo me forzaba a hacer estas listas interminables de tareas cada día y terminó resultando que realmente no tengo que hacer todas estas cosas para ser productiva y es mejor delegar, posponer, pero estratégicamente las actividades que tengo yo que hacer. También ha tenido un gran impacto esta asignatura en mi desempeño académico, debido a que yo mencionaba en el documento que reprobé mi primer examen de anatomía y esto fue debido a varias causas que se me juntaron en el transcurso de la primera parte de mi semestre, pues estaba muy cansada por los malos hábitos que tenía de sueño y muchas otras cosas y pues el cansancio y todo esto me llevó a reprobar mi primer examen, cosa que ahorita he tenido mejores resultados ahora que he estado aplicando estas técnicas. Y por último, me gustaría mencionar el impacto que ha tenido en mi entorno esta materia, pues he compartido con algunos compañeros algunas de las estrategias que descubrí a lo largo de esta asignatura, pues he notado que muchos de mis compañeros padecen los mismos problemas que yo padecía a principios del curso y me ha gustado poder ayudarlos de esta forma. Por último, quisiera mencionar algunos comentarios generales de esta asignatura. Me gustaría empezar con que la competencia de esta asignatura y en general la administración del tiempo es algo indispensable para la vida de cualquier estudiante y para el ejercicio profesional de cualquier persona. También es una asignatura que yo considero que debería de incluirse en el plan de estudios de todas las licenciaturas de la universidad. Su estructura, la verdad es que su estructura, el curso cumple con el objetivo principal. Inicia con la conceptualización del tiempo y pasa a la gestión del ocio. Y esto creo que garantiza que cada actividad de aprendizaje se traduzca de inmediato en un hábito positivo y real para el estudiante. Y por último, el enfoque humanista que tiene, pues rechaza la normalización que yo mencionaba del descuido personal en la vida universitaria y pues que esta materia la verdad es que actúa como un soporte para la salud mental de los estudiantes mediante sus actividades y su implementación de estrategias como técnicas de estudio y técnicas de organización, etcétera. Por último, me gustaría concluir y agradecer, ya que esta asignatura me ha demostrado que no tengo que sacrificar el resto de las áreas de mi vida en comparación con la académica para obtener los resultados que quiero. Y la verdad es que estoy bastante agradecida por este aprendizaje que he tenido. Gracias.